Un filósofo que cambió la historia del pensamiento en Occidente, que puso al hombre en el centro de la escena y que nació en un tiempo de grandes cambios. Hoy en Filosofía y Coso, el documental más completo de Descartes. No te lo pierdas. René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 y murió el 11 de febrero de 1650. Antes de trabajar la filosofía de Descartes, es indispensable referirnos a su época. Estamos hablando del siglo XVII, un momento de grandes cambios en todo sentido. Para esto podemos tomar una distinción que hace Ernst Cassirer para diferenciar los inicios de la filosofía moderna con la medieval. Cassirer nos dice que lo que produce este cambio de periodo es algo así como un cambio de dirección de la mirada. El hombre medieval estaba interesado mayormente en lo religioso y este interés hace que su mirada esté dirigida hacia lo trascendente. De este modo sus reflexiones apuntan a lo que está más allá del mundo natural y de la experiencia humana directa. Y esto se veía reflejado en la metafísica y en la teología medieval, donde Dios y el orden divino ocupaban el centro de la realidad y del conocimiento. Sin embargo, lo que aparece como novedad en los inicios de la filosofía moderna es que la mirada, en lugar de estar dirigida hacia lo trascendente, empieza a estar dirigida hacia lo inmanente, y esto se da de dos maneras diferentes. Por un lado, surge un interés renovado por la investigación empírica de la naturaleza. Esto es, junto a la filosofía moderna, podemos decir que empieza la ciencia moderna, a diferencia de la ciencia medieval. Hay un mayor énfasis en la capacidad humana para conocer y entender el mundo a través de la razón. Por otro lado, se da como punto de partida la reflexión sobre la subjetividad, que se manifiesta en la importancia de la autoconciencia y la reflexión crítica, así como el reconocimiento de la autonomía del individuo en la búsqueda del conocimiento. Estos dos aspectos no se dan de forma separada, sino que aparecen a lo largo del periodo complementándose. En Descartes, por ejemplo, el punto de partida es el yo pienso, pero es el pilar a partir del cual Descartes construye toda su filosofía, que incluyen sus investigaciones científicas. De este modo, en la subjetividad se apoya lo que es el estudio de la naturaleza. Las dos cuestiones van de la mano. Por lo tanto, la mirada aparece dirigida hacia lo inmanente, y esa inmanencia en un doble sentido, hacia la naturaleza con el nacimiento de la ciencia moderna y el interés por los estudios de la naturaleza que tienen también los filósofos, y la mirada dirigida a la subjetividad, colocándola como la base sobre la cual se construyen las teorías filosóficas, y estos dos asuntos se complementan entre sí. Esta nueva forma de hacer filosofía se origina en el siglo XVII con Descartes. Sin embargo, la Edad Moderna surge 2 siglos antes en coincidencia con el Renacimiento, donde se dan ciertas transformaciones culturales, políticas y religiosas, que si bien posibilitan cierta manera de hacer filosofía que se diferencia de la filosofía medieval, todavía no tienen las características de la filosofía moderna. Es un periodo de transición. Ahora nos referiremos a ciertos aspectos de la época en la que escribe Descartes. En esa época había un movimiento que se denominó humanismo, que surgió en el siglo XIV. Era una especie de proyecto educativo que se caracterizaba como un movimiento que se interesaba por la educación basada en los clásicos. Esto lleva a una revalorización de toda la cultura clásica. Y se da en consonancia con un momento histórico en el cual se comienza a intensificar el contacto entre Europa occidental y Oriente, en particular con el mundo bizantino, lo que lleva a que ciertos textos de la cultura griega que se habían perdido para Europa occidental se empiezan a descubrir. Es más, en esa época empieza a haber un traslado de intelectuales bizantinos a Italia y en particular a Florencia, que son contratados como maestros de griego, lo que lleva a la revalorización de la cultura griega y al redescubrimiento de ciertos textos de filosofía griega que se habían perdido para Occidente. También
hay un resurgimiento de ciertos textos que eran conocidos, pero aparece una intención de leerlos en el idioma original y retraducirlos. Esto pasa con la obra de Aristóteles. Si bien sigue habiendo una influencia platónica, se da en menor medida. El trabajo de estos humanistas era trabajo de traducción de textos en un latín un poco más depurado. De hecho, con la aparición de la imprenta, esto se agudiza y Aristóteles pasa a ser el autor más publicado. Incluso la educación aristotélica en las universidades se extiende hasta el siglo XVII. Pero además de este contacto con la obra aristotélica, sucede que cuando cae el Imperio Romano en Oriente, hay un éxodo masivo de intelectuales hacia Italia. Esto hace que reaparezcan textos antiguos que no se conocían y que tengan una gran influencia primero en Italia y después en el resto de Europa. En el siglo XV se redescubren obras platónicas, neoplatónicas y del platonismo tardío. Uno de los autores más importantes que sigue esta corriente es Nicolás de Cusa. Es más, para algunos historiadores de la filosofía, Nicolás de Cusa es clave en el inicio de la filosofía moderna. Si les interesa que hagamos un video sobre Nicolás de Cusa, avisen en los comentarios. Otra figura importante de esa época fue Marsilio Ficino, que fue un sacerdote, católico, médico, filólogo y filósofo renacentista. Con un pensamiento neoplatónico y cristiano, funda la Academia Platónica de Florencia, que no era una escuela organizada, era una escuela en la que se enseñaba a Platón a la manera socrática, y como traductor traduce una serie de escritos que se le atribuían a Hermes, como el Corpus Hermeticum y otros textos que se le atribuían a Zoroastro. También traduce la obra de Platón, entre otras. Es muy importante destacar que la filosofía de Marsilio Ficino se basa en cierta iluminación interior. Piensa que la verdad es una sola y que se ha ido transmitiendo a través de distintos maestros, como Hermes, Zoroastro, Orfeo, Pitágoras, Platón, y finalmente esto termina con la revelación cristiana. Sostiene que el verbo es el mismo para todos y ha ido apareciendo a través de la historia y manifestándose en los distintos maestros, y esto culmina con la encarnación del verbo en el cristianismo. No obstante, esta mezcla de neoplatonismo y hermetismo tiene gran influencia en Italia entre los siglos XV y XVI. En ese periodo comienzan a aparecer ciertas filosofías de la naturaleza que mezclan estos componentes. De esta manera empieza a verse una nueva forma de conceptualizar a la naturaleza. En la Edad Media, el estudio de la naturaleza estaba centrado en las esencias, en las formas sustanciales de Aristóteles. Tenemos un video al respecto que lo dejamos en la descripción. Sin embargo, por un lado comienza a haber mayor investigación empírica y por otro lado un cambio en pensar la naturaleza de modo aristotélico, como formas sustanciales. De este modo aparecen autores que la piensan como alma del mundo, por la gran influencia de esta tradición esotérica relacionada a la traducción de las obras de Hermes. Entonces se la comienza a vislumbrar ya no en términos de sustancia, sino en términos de fuerza, que es lo que le da cohesión a la naturaleza. De hecho, las filosofías de la naturaleza de esa época eran animistas. Consideraban que había fuerzas animando todas las cosas. El componente mágico estaba muy presente. Por lo tanto, entra en crisis la forma aristotélica de conceptualizar a la naturaleza, que es la que se tenía en la época medieval. No obstante, todavía en este periodo de transición no aparece una nueva manera de conceptualizarla, que es la propia de la modernidad, que tiene que ver con la aplicación de la matemática al estudio de la naturaleza. Esto recién sucede con la aparición de Galileo en el siglo XVII, con los comienzos de la ciencia moderna. En este contexto nace Descartes. También tenemos que hablar de una tercera tradición antigua que aparece en esa época y es de gran influencia, que es el escepticismo académico, que ya había sido conocido en la Edad Media a través de los comentarios que hace Cicerón en sus obras y en las obras de San Agustín contra académicos. El escepticismo académico sostenía que el conocimiento no era posible. Lo novedoso de esta época es que se recuperan textos de Sexto Empírico. ¿Pero quién era Sexto Empírico?
Sexto Empírico era un médico y filósofo griego que vivió entre los años 160 y 210 después de Cristo. Era un escéptico pirrónico que asume una forma de escepticismo muy radical, ya que si los escépticos académicos consideraban que no era posible el conocimiento, Sexto Empírico sostenía que ni siquiera es posible decir que no podemos conocer, porque lo que defiende es la suspensión del juicio directamente, no decir que se puede ni que no se puede. Y esto se debe a que hay dos vertientes de escepticismo. La primera es la pirrónica y la segunda es la académica. Hay líneas menores, pero estas son las centrales. El escepticismo académico nació en la Academia de Platón en el siglo III a.C. y fue fundado a partir de la sentencia socrática «Solo sé que no sé nada», que la toman como una traducción de «el conocimiento es imposible», y sus principales adversarios son los filósofos dogmáticos que afirman la posibilidad de conocimiento, que van a ser los estoicos. Ellos sostenían que la información que obtenemos por medio de los sentidos no puede ser confiable, incluso tampoco podemos estar seguros de nuestros razonamientos, ya que, en definitiva, tampoco tenemos criterio para determinar cuál de nuestros juicios es verdadero y cuál es falso. En función de esto, sostienen que lo único que hay son opiniones, y estas opiniones no pasan de lo que nos parece que son las cosas. Si se hace una afirmación del tipo «las escamas de un pez las siento rugosas al tacto», eso sería aceptable porque es un parecer, pero si digo «las escamas de un pez son rugosas», esto no sería aceptable porque pasaría de un simple parecer a una afirmación sobre las cosas. De esta manera, los escépticos caen en una norma de conocimiento muy elevada, porque lo que quieren es algo que sea cierto de manera absoluta. Como nada lo es, entonces terminan diciendo que nada es conocimiento, todo es meramente probable. En cuanto al escepticismo pirrónico, Pirrón de Elis era un filósofo griego que vivió del 360 al 270 a.C. y es considerado el primer filósofo escéptico. Y en este caso la situación es más compleja, porque Pirrón era coherente, y al ser coherente un escéptico pirrónico vive el escepticismo de tal modo que no puede ni enseñarlo, ni transmitirlo, ni escribirlo, ni hablarlo. Las historias sobre la vida de Pirrón lo muestran como un caminante sin rumbo fijo. Entonces no escribió nada, al igual que Sócrates, porque había que suspender el juicio. Pero lo particular del escepticismo pirrónico es que el problema lo tienen con las costumbres morales, y eso los asemeja a los epicúreos y a los estoicos, porque con esto tratan de buscar la imperturbabilidad. Y sobre todo en cuestiones morales, porque lo que razonan es que si no podemos estar nunca seguros de un juicio moral, cualquier cosa que hagamos siempre nos va a mantener en la incertidumbre o en la inquietud. Entonces, cada vez que llegaba a un lugar nuevo, aceptaba las costumbres del lugar donde estaba, si total daba lo mismo. De este modo se siente más tranquilo, suspendiendo el juicio y aceptando cómo se vive en cada lugar. Y no porque crea que eso esté bien, sino que le vale eso como otra cosa. Como Pirrón no escribió nada, los que llevan la postura de Pirrón son Timón y Enesidemo en el siglo I a.C. El auge del pirronismo se dio en la escuela médica de Alejandría en el 200 después de Cristo. Por eso Sexto Empírico, que era de esa época, escribe textos escépticos, que son los que se descubren en el siglo XVI. La primera obra se llamó Bosquejos pirrónicos y la segunda Versus matemáticos, o sea, contra los matemáticos. Los matemáticos eran los profesores, porque mates significa disciplina. Entonces escribe 11 libros contra todas las doctrinas del momento. Cuando se descubren en el siglo XVI, Henri Estienne, que era un impresor francés, los hace traducir al latín. En griego ya habían sido conocidos un poco antes, pero lo que hace que estén en latín y que además ya en el siglo XV haya imprenta es que tengan una difusión masiva. De este modo, en 1562, Henri Estienne publica Bosquejos pirrónicos en una edición latina. Esta forma de escepticismo va a tener una influencia destacada en Europa, porque en ese momento se produce un acontecimiento histórico muy importante, la Reforma Protestante. En ese sentido, Martín Lutero nace en 1483 y muere en 1546. Era un teólogo, filósofo y fraile católico que enseñaba en la Universidad de Wittenberg.
La primera reacción la tiene en 1517 acerca de la manera en que se dispensaban las indulgencias. A partir de esto, Lutero escribe las 95 tesis. En 1520 reclama que la Iglesia no tiene autoridad en materia religiosa en lo que se refiere a la interpretación de las Escrituras, que las autoras son las Escrituras mismas y que todo cristiano tiene la capacidad para interpretarlas. Esto desencadena una crisis religiosa y no solo eso, sino una crisis intelectual. Además, coincide con la recuperación de estos textos de Sexto Empírico. En este aspecto, y vinculado con los textos de Sexto Empírico, lo que se pone en jaque con la Reforma protestante en su disputa contra los católicos es el criterio de verdad, y este aspecto va a ser fundamental para Descartes y su filosofía. Porque si cada cristiano tiene el poder de interpretar las Escrituras y la Iglesia ya no es la autoridad para interpretarlas, ¿cómo se puede diferenciar una interpretación correcta de otra incorrecta? Pero si es como sostienen los protestantes y cada uno tiene la capacidad de interpretar las Escrituras, ya no habrá nadie que distinga entre lo verdadero y lo falso. Y esto es lo que plantea Sexto Empírico, cómo hacer para establecer un criterio de verdad. Es interesante destacar que el problema de la dificultad de conocer la verdad es tomado por los católicos, es decir, adoptan posiciones escépticas para oponerse a la Reforma protestante. Su posición consiste en que la razón humana y los medios humanos para alcanzar la verdad son sumamente limitados, y más cuando se trata de cuestiones divinas. Por lo tanto, como la razón humana es tan limitada, hay que hacer lo que dice la Iglesia, seguir a la autoridad y guiarse humildemente por lo que diga la Iglesia acerca de la verdad de las Escrituras. Acá estamos hablando de la época y en consecuencia nos referimos a Lutero y a la Reforma de manera general, pero si quieren un video sobre Lutero y la Reforma, avisen con un comentario pidiendo por Lutero y la Reforma. En la misma línea aparece la figura de Calvino, que sostiene que la Iglesia no puede ser juez de las Escrituras, porque la autoridad de la Iglesia se desprende de las Escrituras, lo que refleja cierta circularidad. De este modo propone una suerte de iluminación interior, producida por el Espíritu Santo, que nos dice que lo que dicen las Escrituras es la palabra de Dios, y otra iluminación que además de decirnos la palabra de Dios, nos dice cómo interpretar las Escrituras. De esta manera, los católicos acusan a los protestantes de caer en una especie de subjetivismo. Cada uno puede interpretar los textos sagrados por sí mismo. Y por otro lado, los protestantes le critican a los católicos el hecho de fundarse en una autoridad que en realidad no sería tal. Porque si el Papa es infalible, ¿quién decide quién es el Papa? Esto llevaría a que el Papa debería elegirse a sí mismo, si fuese infalible. En este contexto aparecen autores como Erasmo de Rotterdam, que fue un teólogo y filósofo neerlandés, humanista, que en el texto Elogio de la Locura de 1511 exige adoptar una posición más humilde frente a la religión. Además, se constituye como un gran opositor a Lutero. Hay una crítica a la soberbia humana que pretende alcanzar a la verdad por medios propios y no divinos. También escribe en 1524 De Libero Arbitrio, donde intenta mostrar a través del problema de la libertad que ni siquiera las escrituras leídas con una conciencia individual pueden dirimir los grandes problemas filosóficos. Un autor que recoge este clima de época es Montaigne, que fue un filósofo, escritor, humanista y moralista francés, con gran influencia del escepticismo antiguo. De hecho, es muy influyente en Descartes. Montaigne escribe ensayos y el más filosófico es La Apología de Raimundo Saunde, que es de 1575, donde hay una defensa del catolicismo basándose en argumentos escépticos relacionados con lo que es nuestra capacidad de conocer, y en general hay una gran crítica a la soberbia humana y un llamado a la humildad y obediencia a la autoridad. También destaca a la filosofía de Pirrón. De esta manera llegamos al siglo XVII con una gran influencia del escepticismo que se traduce en la búsqueda de un criterio de verdad a partir de distintas investigaciones, sumado a que la autoridad de la Iglesia entró en crisis en el periodo anterior y aparece la idea de que es necesario restablecer el criterio que nos permita distinguir entre qué es lo verdadero y lo falso, pero ese criterio no puede ser emanado de alguna autoridad porque eso ya no alcanza. Además, ya no solo alcanza para el criterio, sino que una vez que tengamos el criterio, se va a necesitar de un método para poder llegar a ese criterio de verdad.
Y este problema del método ya aparece en Francis Bacon en 1620, que propone un nuevo método para la ciencia, en el Novum Organum. Si quieren un video sobre el método de Francis Bacon, avisen en los comentarios. No nos referimos mucho a la revolución científica que se vivió en esa época, porque pensamos hacer un video al respecto. Pero figuras como Copérnico, Galileo y Kepler fueron fundamentales para gestar el cambio de paradigma que se vivió en esos siglos. Como el paso del modelo geocéntrico al heliocéntrico, es decir, la cosmogonía medieval, dominada por la teoría geocéntrica de Ptolomeo, fue reemplazada por el modelo heliocéntrico de Copérnico, desarrollado y confirmado por figuras como Galileo Galilei y Kepler. Esto cambió radicalmente la visión del mundo, mostrando que la Tierra no era el centro del cosmos. La visión geocéntrica, que colocaba a la Tierra en el centro del universo, reforzaba la idea de la centralidad del ser humano en la creación divina. El heliocentrismo, al relegar a la Tierra a ser un planeta más orbitando al Sol, desafió esta concepción, sugiriendo que el universo no estaba diseñado en función del ser humano. Este cambio de perspectiva fue un golpe a la cosmovisión medieval y ayudó a allanar el camino para la modernidad, donde la ciencia comenzó a verse como un medio autónomo para descubrir la verdad, independiente de la autoridad religiosa. Y ya conocida la época de Descartes, vamos a pasar a adentrarnos a su vida. Descartes nació en La Haye, Turín, lugar que hoy lleva el nombre de Descartes en su honor, el 31 de marzo de 1596. En ese momento en Francia reinaba Enrique IV, hasta su asesinato en 1610. Provenía de una familia de la pequeña nobleza. Su padre, Joaquín Descartes, era abogado y miembro del Parlamento de Bretaña. Su madre, Jeanne Brochard, falleció cuando él tenía más de un año en 1597. Este fue un evento que lo afectó en gran medida, debido a que su padre, al poco tiempo de la muerte de su madre, se volvió a casar y se fue a vivir a Rennes, y el pequeño René quedó a cargo de su abuela y su tía materna. Desde muy chico, el filósofo tuvo una salud muy frágil, lo que lo llevó a pasar periodos de reposo muy largos. Se sabe que pudo haber tenido alguna enfermedad respiratoria. Dicho suceso llevó a que los primeros años de su vida reciba una educación básica en su casa. Y ya cuando ingresó al colegio, debido a su salud delicada, le permitieron pasar más tiempo en la cama que a los otros estudiantes. Sin embargo, esta circunstancia le posibilitó dedicarse al estudio y a la reflexión desde muy joven. También se podría conjeturar que su interés por la medicina y la anatomía viene de la experiencia de haber tenido una salud tan delicada. De este modo, con grandes periodos en la cama, pasó el niño René su primera infancia, para luego, a los 8 años, comenzar sus estudios en el prestigioso colegio jesuita Real Henri le Grand de la Fleche, escuela fundada por Enrique IV de Francia en 1604. Probablemente haya concurrido desde 1607 hasta 1615. La formación era rigurosa en humanidades, lo que incluía griego, latín, gramática, lógica y retórica. A medida que avanzaban, iban adentrándose a la filosofía de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, lo que incluía temas como filosofía natural, ética y metafísica. También había teología, matemáticas y ciencias. Los métodos de enseñanza jesuitas enfatizaban la disciplina, el rigor intelectual y la formación moral. Además, focalizaban en la recitación y memorización. Más tarde, en el discurso del método, Descartes se va a encargar de criticar la educación recibida, diciendo que al terminar se encontró enrollado en tantas dudas y errores que lo único que le pareció haber hecho al instruirse es haber descubierto más y más su ignorancia. Cuando finalizó sus estudios en la Fleche, Descartes fue a estudiar Derecho en la Universidad de Poitiers en 1616. Al parecer lo hizo por seguir el mandato de su padre, ya que no tenía interés en estudiar Derecho. No obstante, su estadía en la universidad fue muy corta, de 1615 a 1616. Aunque pudo haberse licenciado en Derecho, nunca ejerció la profesión. Como ya vimos, la vida de Descartes transcurre en un periodo turbulento de la historia europea. Y este contexto condiciona al filósofo. Más allá de esto, en esos tiempos, España comenzaba a perder su predominio. Además, Inglaterra, Francia y Holanda comenzaban su ascenso. Las guerras de religión y las guerras de independencia asolaban Europa.
en especial la Guerra de los 30 años, que sucedió entre el 1618 y el 1648, en la que el filósofo participó, que en el año 1617 a los 21 años se une al ejército del príncipe Mauricio de Nassau, en los Países Bajos, que era un destacado comandante militar y uno de los líderes de la lucha contra la dominación española de la Guerra de los 80 años. En 1619 Descartes se trasladó a Alemania y se alistó con el ejército del duque Maximiliano de Baviera. Al parecer, durante este tiempo estuvo presente en algunas campañas militares. En la noche de 1619, Descartes había asistido a la coronación del emperador Ferdinando II en Frankfurt. A su regreso de la ceremonia, cuando volvía a reunirse con las tropas de Maximiliano de Baviera, tuvo que pasar algunos días en Neuburg, en un lugar de Alemania, absolutamente solo. En uno de esos días le pareció haber hallado el fundamento de una ciencia nueva, lo que lo exaltó. Esa misma noche del 10 de noviembre tuvo una serie de 3 sueños que interpretó como señales divinas para embarcarse en una misión filosófica. Estos sueños, al parecer, lo inspiraron a desarrollar su famoso método. Se retira en 1621. Sin embargo, podemos decir que de algún modo estas experiencias contribuyeron en su desarrollo intelectual. Al mismo tiempo, en Europa se daba un florecimiento de las artes y de la cultura. Rembrandt, Rubens, Zurbarán, Murillo, Cervantes, entre otros, produjeron sus obras durante este periodo. Incluso Frans Hals, al que se le atribuye el famoso retrato de Descartes. También el dramaturgo francés Pierre Corneille, que revolucionó el teatro francés en esos tiempos con sus tragedias clásicas. Tanto él como Descartes pertenecieron a los mismos círculos intelectuales, más allá de que no tengamos información de una relación personal. Descartes, tras su retirada del servicio militar, se embarcó en una serie de viajes por Europa, en busca de conocimientos y para expandir sus horizontes intelectuales. Durante estas décadas, desde 1621 hasta su muerte en 1650, Descartes no solo exploró nuevos lugares, sino que también desarrolló y refinó sus ideas filosóficas y científicas que cambiarían el pensamiento de Occidente. Después de dejar el ejército, Descartes se estableció principalmente en los Países Bajos, un centro intelectual europeo en ese momento. Durante este periodo conoció a varios académicos y filósofos que influyeron en su pensamiento y con quienes mantuvo correspondencia activa. Se sabe que residió en Ámsterdam y Leiden entre los años 1621 y 1628, donde se integró en círculos académicos. Aquí comenzó a desarrollar sus ideas filosóficas y científicas, influenciado por discusiones con figuras como Isaac Beckman, un matemático y filósofo holandés que compartía su interés por la ciencia y las matemáticas. También mantuvo una relación cercana con Marin Mersenne, un matemático y teólogo francés que se convirtió en su principal interlocutor intelectual. A través de sus cartas, Descartes discutió ideas sobre matemáticas, física y filosofía, recibiendo críticas constructivas que ayudaron a refinar sus pensamientos. Durante 1628 y 1629, Descartes realizó viajes por Francia y Alemania. En París visitó la Academia de Ciencias y se vinculó con filósofos como Pierre Gassendi, con quien mantuvo un debate sobre la naturaleza de la materia y la mente. En Alemania viajó a Frankfurt y Heidelberg, donde continuó sus estudios de matemáticas y física, además de establecer conexiones con eruditos locales. De 1630 a 1649, Descartes regresó a los Países Bajos, donde pasó la mayor parte de sus últimos años. En este periodo, Descartes tuvo una hija, Francine, cuya vida estuvo marcada por la tragedia. Francine Descartes nació el 19 de julio de 1635 en Deventer, en los Países Bajos. Su madre fue Helena Hans von der Stroom, una sirvienta con la que Descartes tuvo una relación. Más allá que el nacimiento se dio bajo circunstancias no convencionales para la época, Descartes reconoció a Francine como su hija y se preocupó por su bienestar. De hecho, Descartes tenía la intención de enviarla a Francia para que recibiera una educación adecuada. Sin embargo, Francine murió trágicamente el 7 de septiembre de 1640, a la edad de 5 años. La causa de su muerte fue fiebre escarlatina y afectó de forma devastadora a Descartes, quien estaba profundamente encariñado con su hija. Descartes estuvo fascinado por la idea de los autómatas.
que son máquinas que imitan a los seres vivos. Se dice que diseñó una muñeca mecánica llamada Francine en honor a su hija fallecida, que supuestamente lo acompañaba en sus viajes. Durante esta época en Países Bajos, Descartes escribió y publicó varias de sus obras más importantes. También se sabe que en ese periodo tuvo un intercambio muy activo con muchos de los filósofos y científicos de su época. Entre ellos Hobbes, Cassin y Arnauld son quizás los más famosos entre los que le presentaron las objeciones a las meditaciones metafísicas. Pascal lo visitó 2 veces en París, el 23 y 24 de septiembre de 1647. El encuentro se dio en la casa del duque de Luynes. Este evento es famoso por ser uno de los pocos registros de un diálogo directo entre ambos pensadores. Durante la reunión, Pascal le mostró a Descartes un prototipo de lo que hoy se conoce como la máquina de Pascal, una calculadora mecánica que Pascal había inventado para ayudar a su padre en sus cálculos financieros. Se sabe que Descartes conocía el pensamiento de Galileo, de Campanella y de la escolástica tardía. Entre sus corresponsales figuran el literato Constantino Huygens, padre del físico Christian, y el matemático Fermat, además de la reina Cristina de Suecia y la princesa Elizabeth de Bohemia. En cuanto a sus obras, Descartes publica el Discurso del Método en 1637, estando en Leiden, Holanda. Además, lo publica con 3 ensayos: la dióptrica, los meteoros y la geometría. En la dióptrica, Descartes realiza contribuciones a la óptica, ya que formuló la ley de refracción, conocida como la ley Snell-Descartes, y escribió sobre la naturaleza de la luz. Y en los meteoros se refiere a distintos fenómenos atmosféricos, entre otras cosas. En la geometría, Descartes desarrolla la geometría analítica, lo cual fusiona el álgebra y la geometría. Este trabajo fue crucial para el desarrollo posterior del cálculo por parte de Newton y Leibniz. Los principios de la filosofía los publicó en 1644 en Ámsterdam. Fueron publicados en latín, sin embargo, en 1647 se publicó su traducción al francés. En 1641 publica las Meditaciones metafísicas, originalmente publicadas en latín. Sin embargo, en 1647 se publicó una traducción al francés. Las Pasiones del Alma fueron publicadas en 1649. Esta obra fue una de las últimas que Descartes publicó antes de su muerte y se centra en la filosofía de las emociones y la fisiología humana. También se sabe que durante 1628 y 1629 escribió las reglas para la dirección del espíritu en Holanda. Sin embargo, fue una obra publicada póstumamente en 1701. En 1633 escribe El Mundo, obra publicada póstumamente en 1664. Descartes decidió no publicarla en vida debido a las repercusiones del juicio de Galileo en 1633. Y el Tratado del Hombre, que fue escrito entre 1632 y 1633, que también fue publicado póstumamente, en 1662. En esta obra podemos encontrar una descripción mecanicista del cuerpo humano. En 1649, Descartes aceptó una invitación de la reina Cristina de Suecia para ser su tutor en filosofía en Estocolmo. Cristina de Suecia estudiaba su pensamiento desde mucho antes. Sin embargo, la rutina que exigía la reina era muy dura, ya que ella insistía en recibir sus lecciones a las 5 de la mañana, lo que implicaba que Descartes saliera de su residencia para ir al castillo donde estaba Cristina, lo que lo expuso al frío y perjudicó su débil salud. Además de no estar acostumbrado a trabajar temprano, Descartes trabajaba hasta altas horas de la noche y se levantaba muy tarde, incluso estudiaba y escribía en la cama. Todos estos factores contribuyeron para que Descartes muera de neumonía el 11 de febrero de 1650. Descartes revolucionó el mundo con su pensamiento, nos dejó un legado que trasciende fronteras, desde los campos de batalla Europa hasta los silenciosos recintos de su estudio. Su vida fue una búsqueda infatigable de verdad y conocimiento. A través de sus obras, sus viajes y sus descubrimientos, nos mostró que la verdadera revolución comienza en la mente. E influenció a casi todos los pensadores que le siguieron, como Malebranche, Spinoza, Leibniz. Incluso lo podemos encontrar en la fenomenología de Edmund Husserl. Ahora nos referiremos al pensamiento de Descartes de modo introductorio. Vamos a ver los aspectos más importantes de su pensamiento, para luego ver
en profundidad el discurso del método, uno de sus textos más importantes. Descartes buscaba construir un sistema de ideas tan sólido que esté más allá de toda posible duda, que no pudiera ser derribado por ninguna duda, como un edificio que resistiera cualquier terremoto filosófico, es decir, solo dará por válido lo que sea absolutamente cierto. Para ello propuso empezar desde cero, derribando todo lo previamente asumido. Uno de los aspectos más importantes de su filosofía es la duda metódica. Descartes comenzó preguntándose qué puedo saber con absoluta certeza, y su respuesta inicial fue desconcertante: nada, al menos hasta que se demuestre lo contrario. La duda es pues metódica, es decir, que se la emplea como instrumento o camino para llegar a la verdad, y no para quedarse en ella a la manera de los escépticos. También la duda es universal, porque se aplica a todo, y como último aspecto podemos decir que es hiperbólica, esto es, que se lleva al extremo. De este modo dudo de todo, de los sentidos que a veces nos engañan, de los sueños que pueden parecer tan reales como la vigilia, e incluso de la matemática, que podría ser manipulada por un ser maligno todopoderoso. Como dijimos, esta duda metódica no era un fin en sí mismo, sino un medio para encontrar una verdad indudable. Otro aspecto fundamental de su filosofía es el gran hallazgo de Descartes, el cogito ergo sum, esto es, que al aplicar la duda a todo, Descartes se dio cuenta de que aunque dudara de todo, no podía dudar de que estaba dudando, y si estaba dudando, estaba pensando, y si estaba pensando, entonces debía existir. Así llegó a su famosa conclusión: cogito ergo sum, o pienso, luego existo. En este punto hay que aclarar que el yo al que alude es ese mismo pensamiento, no tiene otra esencia más que el mero pensamiento. Por eso hay una identidad entre los términos, es decir, es lo mismo decir yo existo que pienso. No hay una deducción en el luego de la frase, es un conocimiento intuitivo, se lo conoce de modo inmediato. De este modo, este es el cimiento sobre el cual Descartes construirá todo su edificio filosófico, una verdad tan evidente que no puede ser cuestionada, ni siquiera por el escepticismo más radical. Ahora bien, con el cogito como base, Descartes enfrenta un problema. ¿Cómo podemos estar seguros de que el resto de nuestras ideas no son falsas, como nos hace temer el genio maligno en la primera meditación que ya vimos? Aquí es donde entra en juego la idea de Dios. Descartes brinda 3 pruebas de la existencia de Dios. Nosotros nos vamos a referir a una. En esta argumenta que la idea de un ser infinitamente perfecto no podría haber provenido de él mismo, un ser finito. Entonces debió haber sido producida por algo o alguien, es decir, necesita una causa, porque, como nos enseñó Parménides, de la nada nada sale. Sin embargo, esa causa no podría ser yo, porque, como ya dijimos, soy imperfecto, y la idea de Dios es perfecta, y lo imperfecto no puede ser causa de lo perfecto, y el efecto no puede ser mayor a la causa. De esta manera, es preciso que esa idea me la haya puesto alguien más perfecto que yo, que sería Dios. Por lo tanto, Dios debe existir, y siendo perfecto, no nos engañaría. Así, cualquier cosa que percibamos clara y distintamente debe ser verdadera. Otro pilar del pensamiento cartesiano es la distinción entre mente y cuerpo, lo que llamamos dualismo. Para Descartes, la mente es una sustancia pensante e inmaterial, mientras que el cuerpo es una sustancia extensa y material. Este dualismo plantea la famosa pregunta sobre cómo interactúan mente y cuerpo, un problema que ha sido central en la filosofía desde entonces. Ahora pasaremos a analizar algunos aspectos del discurso del método. Pero antes tenemos que decir que todo esto comenzó con 3 sueños de Descartes. Una noche del 10 de noviembre de 1619 en Newburg, Alemania, un filósofo solo con su pensamiento va a inaugurar el periodo clásico de la filosofía moderna. Un descubrimiento que lo exaltó a niveles inimaginables, y 3 sueños que tuvo esa misma noche. En uno de estos aparecía un diccionario y una colección de poemas. En este último había un poema que preguntaba qué camino tomaré en la vida, y una interpretación que iluminará a la filosofía de Occidente. Descartes va a interpretar que en ese diccionario están contenidos todos los poemas posibles, de hecho libros de cualquier materia.
solo es una cuestión de selección de las palabras y del orden en que se coloquen cada una de esas palabras. El diccionario no quiere decir otra cosa que todas las ciencias reunidas. Y el camino que hay que seguir en la vida, un método en el que concluyen todos los conocimientos reunidos. Todas las ciencias son una y hay un único método para llegar a todas ellas. De esta manera, en un solo libro estarían contenidas todas las ciencias. Es decir, todas las ramas del conocimiento conforman un único cuerpo y responden al operar de la razón, que es una sola. El discurso del método es una obra fundamental de la filosofía occidental. Fue publicado originalmente en francés en 1637 en Leiden, Países Bajos. El hecho de ser publicado en francés rompía con la tradición, ya que el latín era la lengua de la educación, la ciencia y la filosofía, y muy pocos tenían acceso al mismo. De esta manera, al publicar la obra en francés, posibilitó que su obra sea accesible a la gran mayoría de las personas. También tenemos que decir que el problema del método era un problema que interpelaba a los autores contemporáneos a Descartes, y esto se debe a que era una época en la que se rompió con la autoridad filosófica que abarcaba a Aristóteles y a la filosofía escolástica. Además, hubo una ruptura con la religión. Esta situación llevó a la necesidad de confiar en algo, es decir, de encontrar un apoyo. De este modo, el método vino a ser la garantía casi exterior que el pensamiento necesitaba. Es importante destacar que el discurso del método, por ahora, es simplemente una ocurrencia o intuición de Descartes, que le ha permitido desarrollar ciertos conocimientos. No obstante, todavía hace falta la fundamentación metafísica, y esto recién lo vamos a ver en las meditaciones metafísicas, que van a fundamentar al método. De este modo, las meditaciones son la primera aplicación de los preceptos del método, que ya veremos, y a la vez la fundamentación de los mismos. Es decir, a partir de las meditaciones, el método adquiere una legitimidad irrefutable. El discurso está dividido en 6 partes. Nosotros vamos a trabajar las primeras 2, porque creemos que son fundamentales para luego profundizar en las meditaciones. La cuarta parte también es muy importante. Sin embargo, vamos a ver esos temas cuando trabajemos las meditaciones metafísicas. En el discurso, Descartes deja en claro que su objetivo no es enseñar el método que cada uno deba seguir para conducir bien su razón, sino el demostrar en qué forma ha tratado de conducir la suya, ya que sostiene que la razón es idéntica a todos los hombres y es la única cosa que nos distingue de las bestias, estando toda en cada uno. De esta manera, un buen método, si es válido para guiar la razón, debe ser válido también para todos los otros seres humanos en cuanto seres dotados de razón. Esto implica que cada ser humano deba buscar en sí mismo su verdad para lograr que la verdad pueda ser su verdad. Por eso Descartes busca en sí mismo, en la profundidad interior de la autoconciencia, un camino, porque para Descartes nadie puede hallar la verdad hecha y derecha ni aceptarla pasivamente. El descubrimiento de la verdad es obra personal de cada espíritu, es decir, de la razón que vive y actúa en cada individuo. Aclarada esta cuestión, Descartes en la primera parte del discurso critica la educación recibida. La educación que critica Descartes es Aristóteles y la filosofía escolástica. Una de las críticas más importantes que realiza René apunta que la filosofía medieval reconocía como valedero el llamado criterio de autoridad, esto es, que se admitía como verdad lo dicho por ciertas autoridades que consistían en la Biblia, la Iglesia y Aristóteles. De este modo, bastaba con citarlos para enunciar la verdad eximiéndose de cualquier explicación o crítica ulterior. También se calificaba a la filosofía escolástica de verbalista, esto es, que se enredaba en meras discusiones de palabras en vez de ir a las cosas mismas. Incluso critica la terminología heredada, que estaba definida de una manera sumamente confusa. Y por último, otro aspecto que critica de esta filosofía es el silogismo, que consistía en un razonamiento deductivo constituido por 3 proposiciones o juicios, tales que dados los 2 primeros, llamados premisas, el tercero, llamado conclusión, resulta necesariamente de aquellos 2. El clásico ejemplo es: todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal.
La objeción al silogismo es que con él no se amplía el saber, porque lo que se dice en la conclusión ya estaba en las premisas, aunque sea de manera implícita. Por lo tanto, no puede servir como fuente para obtener nuevos conocimientos, que es lo que exigían los tiempos modernos. Es decir, la crítica al silogismo no es en sí mismo, sino como método de descubrimiento, y esto tiene que ver con la época, que demandaba, por la crisis intelectual y religiosa que se vivía en esos tiempos, un método de descubrimiento de la verdad, y el silogismo no permitía ampliar el conocimiento. Más allá de esta crítica, Descartes rescata las matemáticas por su claridad y certeza, en comparación con la incertidumbre que le generaba la filosofía escolástica. También reconoce a las ciencias prácticas, como la medicina y la mecánica, aunque lamenta que no tengan fundamentos sólidos. De este modo decide deshacerse de todas las opiniones que hasta ese entonces había admitido en su creencia para construir un nuevo edificio de conocimiento sobre bases seguras y firmes. De esta manera se lanza al gran libro del mundo, considerando que el mundo es una escuela mucho mejor que los libros, y así lograr desarrollar una perspectiva más amplia y crítica. En la parte 2 viene lo que nos parece lo más importante, los preceptos del método. Pero antes de arrancar con los preceptos, es interesante destacar que Descartes presenta los preceptos de una forma bastante particular, porque no están expresados de un modo prescriptivo, que sería el modo en que uno lo esperaría, sino que están en un tono descriptivo. Relata cuál es el método que él empleó. Como dijimos antes, está buscando su verdad. Además, hay que tener en cuenta a la época. En ese momento la Inquisición tiene mucha fuerza y a Galileo ya lo habían atacado. Puede que esta manera de expresarse de Descartes tenga que ver con el hecho de ser cuidadoso para no ser víctima de la Inquisición. El primer precepto del método dice: no admitir nunca como verdadero cosa alguna que yo no conozca con evidencia que lo es decir, evitar la precipitación y la prevención, y no abarcar en mis juicios nada más que aquello que se presentase en mi espíritu tan clara y distintamente que yo no tuviese ninguna ocasión de ponerlo en duda. A este primer precepto se lo conoce como el precepto de la evidencia. Nos exige a no asentir voluntariamente a ninguna idea que no se nos presente con evidencia. El asentimiento voluntario se refiere al juicio. De este modo el precepto parece recomendar una abstención del juicio cuando no haya evidencia en las ideas. El carácter propio del conocimiento verdadero es la evidencia. La verdad de lo evidente se presenta al espíritu de manera inmediata. De esta manera el conocimiento inmediato se opone a la conjetura. El conocimiento que nos presenta la evidencia es indudable e inmediato. Es captado como un acto simple del espíritu, por una intuición. Pues no requiere ninguna otra operación del pensamiento, ni hay que demostrarlo, no interviene ni la imaginación ni la sensibilidad. Esto lo diferencia de otros autores. Para Descartes hay una intuición intelectual, es decir, una captación inmediata de cierto conocimiento o cierta verdad por parte del intelecto. Esto es, que el entendimiento o la razón no se limitan a razonar solamente sobre la base de un contenido, que tomo por ejemplo la experiencia, sino que él dice que yo puedo conocer a través de la sola razón y que ese es el conocimiento por excelencia. Entonces hay una especie de ver intelectual que se caracteriza por la captación inmediata, y lo que se capta inmediatamente son ideas claras y distintas. Descartes, en las reglas para la dirección del espíritu, que es una obra en latín que empezó a escribir en 1619 y que luego abandonó y la sustituyó por los preceptos que aparecen en el discurso del método, en ese texto, en una de las reglas, dice: solo dos vías se abren a los hombres para conocer una verdad cierta, la intuición evidente y la deducción necesaria. La intuición tiene por objeto a las naturalezas simples, que serían aquellos objetos básicos de conocimiento. Sin embargo, hay otros objetos de conocimiento que son de naturaleza compleja y solo son accesibles a partir de una larga cadena de condiciones que te llevan a ellos. En esa faceta de nuestro conocimiento se aplica la otra actividad del espíritu, la deducción, que Descartes la define en las reglas como toda conclusión necesaria derivada de otras cosas conocidas con certeza. En las meditaciones veremos cómo funciona la intuición y la deducción. Como conclusión de esta primera parte del precepto, podemos decir que el modo de conocimiento propio de la evidencia es la intuición, es decir, el contacto inmediato de la mente con una idea simple.
La característica de la idea simple es que no puede descomponerse en partes, entonces necesariamente es abarcada en su totalidad por la mente pensante. Esto es, que si ocurre el contacto intuitivo con la idea simple, entonces hay evidencia. Y la evidencia es la condición que debe cumplir cualquier conocimiento para que lo admitamos como verdadero, en sentido pleno. Por lo tanto, la intuición y la evidencia resultan ser inseparables. En cambio, cuando se usa la deducción de la intuición hay un movimiento porque el pensamiento pasa de un elemento a otro. Sin embargo, para no dejar de lado al primer elemento que deja de estar presente, se tiene que apelar a la memoria, que sustituye la evidencia inmediata de lo que está efectivamente presente. De este modo, la deducción se torna más frágil porque depende de que la memoria no falle. Este aspecto lo vamos a trabajar en detalle cuando lleguemos al precepto cuarto. Vamos a continuar con otra parte del precepto, la que se refiere a evitar la precipitación y la prevención. Primero, arranquemos con la precipitación. El hecho de precipitarse implicaría prestar nuestro asentimiento, juzgar, antes de haber alcanzado la evidencia. Es decir, la voluntad se precipita y afirma o juzga acerca de ideas que no son claras y distintas. Se apura a la hora de emitir un juicio. En cuanto a la prevención, podemos decir que incurrimos en la misma cuando juzgamos basándonos en prejuicios, a los que adherimos por una convicción solo subjetiva, de modo acrítico y no por la inclinación verdaderamente irresistible producida por la evidencia. De este modo, no tendría tanto que ver con apresurarse a afirmar como evidente algo que no lo es, sino con aferrarse a ciertos conocimientos ya adquiridos y que no haya disposición para cuestionarlos. Esto es, que se ha formado con anterioridad a toda duda y le excluye. La solución sería poner en duda aquello que dimos como entendido de suyo. La prevención es una decisión de la voluntad indiferente al conocimiento claro y distinto. Sin embargo, tenemos que aclarar que el juicio para Descartes tiene dos momentos que corresponden a las dos facultades que ejerce el espíritu en él, las facultades del entendimiento y de la voluntad. En este sentido se distinguen dos momentos, uno de puro conocimiento, en el que interviene la facultad del conocimiento, que es una instancia de percepción de ideas, y luego otro momento de afirmación y negación de las ideas percibidas. Lo importante es que esta afirmación y negación son obra de la voluntad. De este modo, dada la distinción de estas dos facultades, es posible ejercer la acción afirmativa de la voluntad más allá de lo que el entendimiento conoce con un conocimiento claro y distinto. En efecto, el error surge cuando la voluntad puede afirmar lo que el entendimiento no concibe de manera clara y distinta, y a esto lo vamos a trabajar en la cuarta meditación metafísica, que es donde Descartes expone una teoría del error. Como adelanto de lo que vamos a ver al trabajar las meditaciones, el problema se suscita porque la mayor fuente de nuestras concepciones no evidentes están constituidas de la influencia que hemos recibido en el curso de nuestra infancia, formuladas a partir de juicios que por haber sido admitidos tan temprano se nos imponen como si fuesen verdades evidentes, sin serlo. En esa edad tan temprana se produce cierta mezcla entre las ideas puramente racionales y las representaciones de la imaginación. De esta manera se forman falsas evidencias. Por esta razón, uno se siente inclinado a ejercer la afirmación de la voluntad en el juicio, aun cuando falten la claridad y distinción concebidas por el entendimiento. Estos prejuicios adquiridos durante la infancia son muy difíciles de desarraigar y la solución para todo esto es la duda metódica. Acá aparece la duda, que es el instrumento principal con el que se va a mover para llegar a la evidencia. Sin embargo, la usa para evitar la falsedad, no para llegar a la negación del conocimiento, ya que Descartes no era un escéptico. Entonces, la prevención es indiferente a los contenidos de verdad de aquellos prejuicios sostenidos. En cambio, la precipitación se basa en un conocimiento insuficiente, esto es que todavía no es claro y distinto para afirmar ese conocimiento como verdadero. O también puede que intente progresar en las series de conocimientos sin respetar el orden deductivo que puede garantizar la verdad. Ahora bien, en el precepto que estamos trabajando se habla de claridad y distinción. ¿A qué se refiere Descartes con esto? En el texto Principios de Filosofía de 1644, Descartes dice: «Llamo clara a la idea que se presenta y manifiesta a un espíritu atento.
Así como decimos que vemos claramente los objetos cuando están presentes a nuestros ojos, actúan de lleno sobre ellos y estos están dispuestos a mirarlos. Distinta la que es tan precisa y diferente de todas las demás que no comprende en sí sino lo que manifiestamente aparece al que la considera como es debido. En este sentido podemos decir que por claridad se refiere a la idea misma manifestada en el pensamiento y no se trata del recuerdo de una idea. Claridad es entonces una idea evidente y obvia que se presenta en nosotros y no podemos dudar de ella, es decir, la claridad de una idea produce en nosotros un asentimiento irresistible a su verdad, mientras que la idea que no es clara deja indiferente a nuestra voluntad, pudiendo nosotros rehuir de nuestro asentimiento. En cambio, una idea distinta está separada y definida en sí misma con respecto a todas las demás. En los principios de la filosofía dice Descartes que distinta llamo a aquella idea que siendo clara se separa de todas las demás, de tal modo que no contiene en ella nada más que lo que le es claro. De este modo podría haber una idea clara que coexistiese con otras oscuras, con recuerdos de otras ideas. En este caso, la idea sería clara pero no distinta. Por ejemplo, la percepción de un dolor es claro, pero no distinta, porque en nosotros, diría Descartes, el alma está tan entremezclada con el cuerpo que no podríamos decidir qué es de este dolor lo que le pertenece al alma y qué es lo que le pertenece al cuerpo. Es decir, no sabemos si tenemos ahí toda la idea sin mezcla alguna de lo que no le pertenece. La idea del dolor, más allá de ser clarísima, nunca podrá ser distinta. Luego termina el precepto diciendo que la idea que admitamos como verdadera se me presente tan clara y distintamente al espíritu que no haya ninguna ocasión de ponerla en duda. Para esto, es decir, para que la idea no se pueda poner en duda, no debe contener ningún elemento de oscuridad o confusión. Es evidente de suyo. Debe ser concebida por una intuición del pensamiento puro y no por una percepción sensible en la que habría confusión de elementos no distintos. Y además debe ser simple. De esta manera, si se reúnen todas estas condiciones, es imposible pensar esa idea sin pensarla como verdadera, y como para dudar de ella sería necesario pensarla, no se la puede poner en duda. Si la idea es clara y distinta, es imposible ponerla en duda, porque sería irresistible la tendencia a afirmarla como verdad. Los tres preceptos siguientes están íntegramente conectados entre sí. Entre los tres describen el proceso que se identifica con el de la razón natural, cuando ésta ha sido purificada de toda duda, como dice el precepto primero. Pero si la evidencia es criterio de verdad, no sabemos aún cómo hacer para encontrar conocimientos evidentes. Esto lo va a enseñar en la segunda regla, que reza: dividir cada una de las dificultades que examinaría en tantas partes como fuese posible y como fuese necesario para resolverlos mejor. Este precepto obliga a llegar por análisis a las ideas simples, porque si llegamos a las ideas simples por división, vamos a poder llegar a la evidencia. Y esto es porque las ideas simples se captan por aquella inspección inmediata del espíritu, que es la intuición, y no puede haber en ella obscuridad o confusión. Este precepto está directamente relacionado con el tercero, que es el del orden, es decir, nos indica la conveniencia de establecer un orden entre los conocimientos, esto es, de disponerlos de tal manera que podamos ver cuáles de ellos dependen de cuáles otros, ya que si aplicásemos solamente la regla de análisis, tendríamos ante nosotros una serie de miembros aislados, inconexos. El precepto tercero dice: conducir mis pensamientos ordenadamente, comenzando con los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, suponiendo un orden entre aquellos que no se preceden naturalmente los unos a los otros. Y acá aparece una gran diferencia con la filosofía escolástica. Para esta, ordenar los objetos que se tratan de conocer era clasificarlos bajo las categorías aristotélicas. Pero Descartes, con este precepto, se refiere a un orden deductivo que indica el camino con el que podemos llegar a ciertas nociones a partir de otras. Esto tampoco es un orden causal ni categórico, es epistemológico.
Esto es una ordenación según el orden de conocer. Entonces, para aplicar este orden debemos poner primero lo que necesitamos conocer primero, para luego deducir de ello lo que vayamos a conocer después. Y lo primero de todo será lo conocido por intuición, a partir de lo cual procederá la deducción con la función de extraer los conocimientos que dependen de aquellos otros primitivos. Ahora bien, hay veces, dice Descartes, que son varios los caminos posibles para llegar a un conocimiento, es decir, las cosas se presentan con varios caminos deductivos para seguir, y esto lleva a que no sepamos llegar a algún conocimiento determinado que quisiéramos obtener. No obstante, la solución que pone Descartes para esto es el método analítico. Este método toma como punto inicial el conocimiento buscado y retrocede suponiendo órdenes de dependencia en los que ese conocimiento está incluido, hasta lograr la conexión con cadenas deductivas que son ya conocidas y evidentes. Este procedimiento es posible solo gracias al precepto del orden, pues este orden se observa a veces mejor al retroceder buscando conexiones de dependencia en sentidos inversos al orden deductivo, hasta lograr la conexión salvadora con verdades ya conocidas. A este procedimiento se lo llama análisis. Ya lo vamos a ver en acción cuando trabajemos las meditaciones cartesianas. Y ahora pasemos al cuarto precepto, que dice hacer en todo unas enumeraciones tan completas y unas revisiones tan generales que estuviese seguro de no omitir nada. Esto es, que no alcanza solamente con conseguir el conocimiento a partir de verdades simples, sino hay que desarrollar plenamente esos conocimientos para reconstruir un complejo de cuestiones, los que a su vez resueltos y conocidos constituirán el sistema de la ciencia. Y esto se logra al recorrerlos mediante un movimiento de pensamiento continuo e ininterrumpido, de manera que abarque todo en una enumeración que sea suficiente y metódica. Esta enumeración metódica se la realiza siguiendo la interdependencia de sus elementos, siguiendo el orden del precepto tercero, y tiene que ser suficiente, porque no se puede llegar a ninguna resolución que no se haya llevado a cabo siguiendo los pasos verdaderamente necesarios, esto es, sin dar saltos. El hecho de omitir algún elemento nos llevaría a la precipitación que vimos en el primer precepto. Con esto ya podríamos arrancar con las meditaciones. Sin embargo, vamos a hablar un poco de las otras partes del discurso del método. En la tercera parte del discurso del método, Descartes crea una moral provisional, es decir, una serie de principios éticos para guiar su conducta mientras busca sus certezas filosóficas, para lograr estabilidad y evitar el caos y la confusión que podría resultar de la duda metódica. Próximamente haremos un video explicando en detalle estas máximas. La cuarta parte es una de las más importantes, porque Descartes establece la primera certeza indudable, que es el famoso cogito ergo sum, el pienso luego existo, y presenta su argumento para la existencia de Dios. Sin embargo, no nos vamos a adentrar ahora en estos temas, porque vamos a profundizar en los mismos cuando trabajemos las meditaciones cartesianas en detalle. En la quinta parte, Descartes utiliza su método para estudiar la naturaleza y el cuerpo humano. A partir de un enfoque mecanicista, intenta explicar fenómenos físicos y biológicos. En esta parte intenta vincular la ciencia con la filosofía. También reafirma la distinción dualista entre alma y cuerpo, en la que profundizaremos en las meditaciones metafísicas. Y en la sexta parte reflexiona sobre la importancia de su método para el avance del conocimiento y la vida práctica, y destaca la necesidad de humildad y precaución en su aplicación. En esta parte proporciona una visión integral de su proyecto filosófico y científico, ilustrando la relación entre su método y sus investigaciones empíricas. Y hasta acá con el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. En el próximo ya se viene la primera meditación cartesiana y los invitamos a suscribirse al coso más filosófico de YouTube para vivir la filosofía en carne propia. Bye. Ya, gente. ¿Eh? Dijiste que... ¿Ah, sí?